Buenas chicos, hoy les voy a explicar el tema de funciones y también el tema de punteros. Vamos a ver este preci que tenemos por acá y entre medio voy a cambiar a otro preci para explicar el tema de punteros, para que quede por ahí un poquito más claro. Antes que nada, aclararles que funciones dentro de todo por ahí es sencillo. El tema de punteros también es sencillo, pero por ahí es difícil de entender al principio. Es como una vuelta de tuerca que hay que darles para poder entender, así que lo voy a tratar de explicar lo más sencillo y con ejemplos para que se pueda entender. Comencemos. ¿Qué es una función? Según la definición, una función es un subalgoritmo compuesto por un conjunto de instrucciones que permite resolver una tarea específica y que forma parte del algoritmo principal. Es un subalgoritmo compuesto por un conjunto de instrucciones que pueden resolver una tarea específica. ¿Qué significa esto? Yo, por ejemplo, cuando ustedes hacen los ejercicios de pilas, vamos a tomar como referencia un ejercicio de pila. Para poder trabajar con pilas, con una pila, primero al menos tienen que cargar una pila. Bueno, esas instrucciones que ustedes hacen para cargar una pila se considera como un subalgoritmo y se podría pasar a una función, que es lo que vamos a ir viendo a lo largo de este video. Una función, espera que avancemos esto, una función se compone de un tipo de retorno, que es la palabrita que tenemos acá, void, o puede tener otras palabras, o tiene la palabra void o tiene tipos de datos. Puede decir int, puede decir float, puede decir char. En este caso, void significa que no tiene retorno, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Siempre va tipo de retorno, el identificador de la función, el nombre de la función por la cual yo la voy a estar llamando y utilizar, los parámetros que tenemos acá, que en este caso esta función no tiene parámetros, y lo que sería el cuerpo de la función. En el cuerpo nosotros vamos a escribir todas las instrucciones que necesitemos que esa función realice. ¿Cuáles son las ventajas de usar funciones? La primera es disminuir la cantidad de líneas de código. Piensen que, hablando sobre los ejemplos o algún ejemplo sobre pilas, supongamos que ustedes tengan que cargar dos pilas. Como vienen trabajando hasta ahora, tienen que hacer dos algoritmos de carga, ¿sí? O dos subalgoritmos de carga. Tienen que hacer el mismo algoritmo repetido para cargar dos pilas. Al usar funciones se disminuye esa cantidad de línea de código porque no vamos a tener dos subalgoritmos que realicen lo mismo, sino que vamos a tener uno solo. Disminuir la cantidad de errores, también relacionado con lo de arriba, ya que si yo tengo que cargar, vamos al ejemplo de las pilas, tengo que cargar dos pilas, es muy probable, que aunque no está bien, pero es muy probable que cualquiera de nosotros copie y pegue el código. Si tenemos que cargar dos pilas y no uso funciones, lo más probable es que copie y pegue el código. Y eso lo que va a provocar es que si yo en el algoritmo que copié tengo un error, ese error se va a trasladar al, al, a la copia que yo haga de ese algoritmo. Y piensen que si tengo que cargar 10 pilas y hago 10 copy-paste, ¿sí? Y el problema está en el primer algoritmo, lo voy a tener que arreglar 10 veces. Y si hablamos de 100 pilas, lo voy a tener que arreglar 100 veces. Entonces, disminuye la cantidad de errores. Reduce la complejidad del programa. Al no tener código repetido y tener menos errores, la complejidad del programa es mucho menor, se vuelve como más sencillo incluso de leer y de entender. Eliminar el código duplicado, bueno, ya lo mencioné, no hay necesidad de repetir dos veces el mismo código. Y la reutilización de código, relacionado con el tema de eliminar código duplicado. Yo haría una función que sirva para cargar una pila y la puedo llamar 30 veces para cargar 30 pilas distintas y no tengo que modificar nada del algoritmo de la función de cargar la pila. Y también mejorar la legibilidad del código.
obviamente está todo relacionado que al reducir la complejidad del programa, disminuir la cantidad de errores, disminuir la cantidad de líneas de código, eliminar el código de duplicado, beneficia el tema de la legibilidad. Se vuelve mucho más fácil de leer y de entender. Y también facilitar la portabilidad del código. Nosotros por el momento no vamos a centrarnos en esto, pero para que tengan una idea, esto habla de lo que hacen ustedes con la librería de pilas. Ustedes bajan esos dos archivitos, utilizan el pila.c y el pila.h, y eso lo pueden agregar a cualquier proyecto y utilizar las funciones. Bueno, de eso habla la facilidad, facilitar la portabilidad de código. Existen dos tipos de funciones que también se pueden considerar, en realidad se pueden considerar 4 tipos de funciones. En este caso habla sobre las funciones que no tienen retorno, que son las que tienen la palabra void adelante, y las funciones que tienen retorno. Las funciones que tienen retorno, si se fijan acá, devuelven un tipo de dato, ¿sí? Y tienen la palabra reservada return con una variable que se devuelve un número o cualquier, puede ser variable o un número o un dato de tipo constante, aunque no tendría mucho sentido, pero por lo general se retornan variables. Si ustedes miran esta función de acá, les hace acordar, entre comillas, a lo que es el main. El main es una función que tiene retorno, porque devuelve acá, significa que devuelve un tipo entero, y en este caso tiene el return 0. Acá, bueno, por temas del main, el 0, si llega acá, significa que el programa se ejecutó correctamente y no tuvo ningún problema. Entonces tenemos las funciones con retorno y sin retorno. Sin retorno tienen que estar sí o sí precedidos del nombre de la palabra void y no tiene la sentencia return. Y las funciones con retorno, que acá se le asigna a algún tipo de dato, como les había mencionado anteriormente, puede ser entero, char, float, cualquier tipo de esos datos, y hay que sí o sí poner un return y retornar algo. También se consideran como tipo de funciones las funciones que son con parámetros o sin parámetros. En este caso de acá, estas tres funciones no tienen parámetros. ¿Cómo hago las llamadas a estas funciones? En el caso de las funciones que no tienen retorno, directamente, ¿cómo hago yo si quiero ejecutar? Si quiero ejecutarla, la llamo, como está acá, directamente por el nombre y entre paréntesis los parámetros. Como esta función no tiene parámetros, los paréntesis no llevan nada adentro. Es importante que estos paréntesis estén. No puedo poner directamente mostrar y punto y coma. Los paréntesis hacen la diferencia entre una variable y una función. Al tener los paréntesis sabe que está haciendo referencia a esta función de acá y lo que hace es, en este ejemplo que tenemos acá, es ejecutar el hello world, viene por acá y como dice, como ve que hay una llamada a una función, es como que esta ejecución se queda en pausa, vamos a ponerla así, que temporalmente se queda en pausa y hace un salto a lo que tiene acá. Entonces acá lo que hace es mostrar el nombre Gabriel, que esto que tenemos acá lo vamos a ver un poquito más adelante. A mí no me gusta explicar cadena de caracteres a esta instancia, sino cuando veamos el próximo tema. Pero lo que hace acá es mostrar el nombre, cuando llega a esta llave de acá, termina, vuelve hacia acá y continúa con la ejecución de abajo. Entonces, para llamar funciones que no tienen retorno, directamente con el nombre de la función y la lista de parámetros. Las funciones que tienen retorno, en este caso, tienen que ser asignadas a una variable del mismo tipo. ¿Qué significa esto? Que si esta función retorna un entero, la llamada de esta función se la tengo que asignar a una variable de tipo entero. Entonces fíjense lo que hace acá, insuma igual a sumar. ¿Qué hace esto? Lo mismo que hizo acá en el mostrar, con la diferencia que viene hasta acá, esta asignación que tenemos acá se queda en pausa, se da cuenta que acá hace una llamada a una función, viene para acá, hace el salto acá, declara las dos variables con los valores 5 y 6, hace la suma, al que se la asigna acá, y devuelve esta variable, devuelve el contenido. Al devolver esta variable, esto
viaja hacia afuera y es como que ese valor que devolvió es reemplazado, entre comillas, por la función esta y se asigna la variable suma. Otra cosa a tener en cuenta es que fíjense que acá tenemos una variable que se llama suma y acá otra variable que también se llama suma. No tienen relación entre ellas. No significa que está haciendo referencia a la misma variable. Simplemente son dos áreas distintas que no se conocen y tienen variables que se llaman exactamente igual. Piensen en la función como una caja negra, como la caja negra de los aviones. El resto del código, el resto de los algoritmos, no conoce qué es lo que hay dentro de cada función. Entonces, el main, para el main, lo que hace esto, acá la función sumar, es una caja negra, no lo ve y no sabe qué es lo que tiene adentro. Por lo tanto, no sabe que existe una variable que se llama suma. Por lo tanto, no hay relación entre ellas. Acá le podría haber puesto, eh, no sé, Pepe y retornar Pepe. Y acá queda exactamente igual. No afecta nada a las asignaciones del main. Igual lo vamos a ver un poco más adelante con ejemplos. Entonces tenemos la llamada a la función mostrar sin retorno y la llamada a la función sumar que sí tiene retorno. Y como les había mencionado recién, necesito una variable para recibir el valor de retorno y esa variable tiene que ser del mismo tipo del que retorna la función. Entonces, pasando en limpio, ¿cómo hago la llamada a una función? Es el nombre de la función con los parámetros, que pueda haber algunas funciones que no tienen parámetros, como los ejemplos que vimos recién, y una variable receptora en caso de que la función tenga retorno. Vamos a ver entonces el tema de los parámetros. Existen dos tipos de parámetros. Tenemos los parámetros formales, que son variables, y bueno, lo que tenemos acá el prototipado, que ahora lo voy a explicar, y tenemos los parámetros actuales o reales, que son los datos o valores. ¿Cuál es la diferencia entre parámetro formal y parámetro actual? Es sencillo. El parámetro formal es aquel que nosotros ponemos al momento de definir la función. Fíjense que acá, en este caso, la función suma tiene como parámetro dos números enteros. Estos son los parámetros formales. Y después tenemos los parámetros actuales, que son al momento de llamar a la función. Fíjense que acá la función suma se asigna a una variable tipo entero sum y acá le pasa número 1 y número 2, que son las variables que yo tengo definidas acá. ¿Cómo funciona esto? Lo que hace es tomar el valor que tiene número 1, que corresponde a un 10, en este caso, y se lo asigna a esta variable que se llama num1. Va a tener un 10 también. Y luego, acá en número 2, lo que hace es pasar el valor 12 y ese valor 12 es almacenado en esta variable de num2. Entonces, los parámetros actuales o los valores de los parámetros actuales van a ser asignados a los parámetros formales de la función. Y también importa el orden. ¿Sí? Significa que este número 1, se va a asignar a num1 y número 2 se va a asignar a num2. Si yo esto lo pongo al revés, supongan que acá diga número 2 y después diga número 1, en ese caso la variable número 2 va a ser asignada acá y número 1 va a ser asignada acá. ¿Sí? También importa mucho el orden, siempre va de izquierda a derecha. Entonces, el primer parámetro que tenemos acá, el actual, corresponde al primer parámetro formal y el segundo parámetro actual corresponde al segundo parámetro formal. Lo que tenemos acá, que habla del prototipado de la función, esto es porque existen dos maneras de escribir las funciones. La primera es como está acá. Fíjense que tenemos el main y debajo del main están escritas las funciones. En este caso, como la lectura del compilador es de arriba hacia abajo, si esto no existiera, lo que es el prototipado, lo que hace es
venir acá leyendo por el main y cuando viene acá pueden pasar tres cosas que la verdad, si les soy sincera, eh, son muy aleatorias. Puede pasar cualquiera de los tres al azar. No encontré una relación de por qué a veces sí y a veces no. Es como le agarre. Una de las cosas que puede pasar es que funcione correctamente y supongamos que la línea 4 no existe. Supongamos que la línea 4 no existe. Una de las cosas que puede pasar es que funcione sin ningún tipo de problema, funcione ok, no tenga ningún error. Lo segundo que puede pasar es que directamente no compile, ¿sí? Que a nosotros al querer ejecutar nunca ejecute y al compilar marque un error, en este caso en la línea 11. Y otro de los problemas que puede tener o de las cosas que pueden pasar es que se ejecute, pero al momento de hacer la función, la llamada a la función, no dé el valor que nosotros esperamos. O sea, supongamos que nosotros acá esperamos que nos devuelva un 22 y acá cuando mostramos suma, en realidad nos muestra un valor que no tiene nada que ver. La verdad que les vuelvo a repetir, no sé qué condiciones se tienen que dar exclusivamente para cada uno de los errores. Pasa que a veces no compila, pasa que a veces ejecuta y funciona, y pasa a veces que ejecuta y el resultado no es el que uno espera. Cosas raras que pasan en la informática. Eso que les mencioné siempre y cuando no esté el prototipado. El prototipado lo que hace es informarle al compilador que hay una función que se llama suma y que recibe dos enteros y que está declarada debajo del main. Entonces, cuando hace la lectura, el compilador ya conoce de la existencia de la función suma. Entonces, cuando viene acá, como ya sabe que existe, la va a buscar donde corresponda y ejecuta el código. La otra forma es las funciones, escribirlas todas completas por encima del main. De esa manera, ya el compilador conoce que existe la función y ya conoce el cuerpo de la función antes de ejecutar el main. En ese caso, no necesito el prototipado. No hay una forma de las que diga, no, es mejor usar el prototipado o con las funciones arriba o las funciones abajo. No es que haya una forma más correcta que la otra, simplemente es cuestión de gustos. Hay gente que le gusta hacer todas las funciones abajo y tener prototipado arriba, y hay gente que le gusta tener todas las funciones arriba y dejar el main abajo. Ese es mi caso. A mí me gusta desarrollar todas las funciones arriba y dejar el main para lo último. Pero como le vuelvo a decir, es cuestión de gustos y no hay que pelearse con los que usan el prototipado con los que usan las funciones arriba. ¿Sí? Hay que llevarse bien. Cada uno elige cualquiera de las dos opciones según le guste y se sienta más cómodo. Pero bueno, si hacen las funciones arriba, por ahí podemos tener en cuenta algún puntito más en algún examen. No digo nada, no escucharon nada. Es broma, chicos, no se lo tomen en serio. Bueno, habiendo visto hasta parámetros en el precio de funciones, vamos a ver lo que es punteros dobles. En C dice con listas enlazadas, eso no lo vamos a tener en cuenta, solo vamos a ver la parte de punteros. Vamos a una breve introducción de qué es un puntero, o mejor dicho, para qué utilizamos las variables. Nosotros las variables las utilizamos para almacenar información, pero lo que estamos haciendo en realidad es manipular direcciones de memoria. Si se acuerdan, una variable es una dirección de memoria, por lo tanto, al asignarle valores y tomar los valores, estamos manipulando esas direcciones de memoria. Y acá estamos en la parte de almacenar datos. Y es importante tener en cuenta que toda variable tiene una dirección de memoria y podemos conocerla a través del operador ampersand. Por el tema de tipo de letra, ese ampersand parece una cosa media rara, pero es un ampersand. No podemos asignarlo en forma arbitraria. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos decir voy a declarar una variable y quiero que tenga esta dirección de memoria en concreto. Nosotros no podemos elegir qué dirección de memoria o en qué dirección de memoria va a estar alojada nuestra variable. Eso lo va a resolver el sistema operativo. El sistema operativo decide qué dirección de memoria
nos va a asignar. Y tiene sentido porque nosotros, simples mortales, no tenemos noción de qué direcciones de memoria están disponibles, qué direcciones de memoria están ocupadas y qué direcciones de memoria no tenemos permiso para acceder. Entonces, si yo quiero decir, por ejemplo, no, quiero la dirección de memoria 1, es muy probable que, eh, más allá de que no hay forma de hacerlo, si pudiera, es muy probable que esa dirección de memoria esté prohibida, ¿sí? Porque cuando se carga el sistema operativo agarra una porción de la memoria RAM y la utiliza o la usa exclusivamente para todo su sistema, ¿sí? Para todo el sistema operativo. Entonces, eso está prohibido de acceso para cualquier otra entidad que no sea parte del sistema operativo. Entonces, las direcciones de memoria son brindadas por el sistema operativo y nosotros no podemos elegir qué dirección de memoria nos va a tocar. El operador ampersand, si nosotros lo aplicamos a una variable del lado izquierdo de la variable, nos va a devolver la dirección de memoria de la misma. Fíjense que acá en la sintaxis es el ampersand y el nombre de la variable. Si hacemos un poco de memoria, podemos ver que el ampersand, la primera vez que lo utilizamos, fue en el scanf. Recuerden que el scanf es una función que tiene dos parámetros. El primero indica el indicador de formato y el segundo va el ampersand con el nombre de la variable. ¿Por qué? Porque el scanf lo que necesita es la dirección de memoria de esa variable. Entonces, al poner el ampersand adelante, lo que nosotros le estamos dando es directamente la dirección de memoria. Vamos a ver que nosotros podemos ver cuáles son esas direcciones de memoria que nos fueron asignadas, utilizando el operador ampersand. Cuando hablamos de punteros, ¿sí? Estamos hablando de variable de tipo puntero, y es aquella que almacena como dato la dirección de memoria de otra variable. Es decir, una variable de tipo puntero es una variable, valga la redundancia, que almacena como dato la dirección de memoria de otra variable. Es decir, nosotros tenemos las variables de tipo normal, por ejemplo un entero, que va a almacenar un número, y tenemos una variable de tipo puntero que almacena la dirección de memoria de una variable normal. Estamos hablando de punteros simples, ¿sí? Almacena la dirección de memoria de una variable normal. Nosotros podemos declarar variables de tipo puntero. Es muy similar a como declarar una variable de tipo normal, salvo por el hecho de que lleva un carácter más. Entonces, ¿cómo declaramos una variable de tipo puntero? Ponemos un tipo de dato, el asterisco y el nombre de la variable. Lo que significa esto es que esta variable que tenemos acá va a almacenar la dirección de memoria de una variable que sea de este tipo de dato. Y ahora lo vamos a ver con un ejemplo en el CodeBlocks. Vamos a ver un ejemplo de punteros trabajado directamente desde el CodeBlocks. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible y que se entienda. Esto por lo general lo explico en el pizarrón, haciendo dibujitos, así que veremos qué sale. Con respecto a la definición de punteros, habíamos dicho que es una variable que almacena la dirección de memoria de otra variable. ¿Cómo se declara una variable tipo puntero? El tipo de dato, el asterisco y el identificador de la variable. ¿Y cómo conozco yo la dirección de memoria de una variable? A través del operador ampersand. Primero vamos a hacer algo muy sencillo. Voy a declarar una variable de tipo entero, la voy a denominar A, y le voy a asignar un valor. Vamos a asignarle 10. Si yo quiero mostrar ese valor por pantalla, lo que hago es un printf, vamos a poner valor de A, el indicador de formato, %i, coma, y el nombre de la variable. Hasta ahí, si yo lo ejecuto, por acá, ahí está. Si yo ejecuto, me va a decir el valor de A es 10. Ahora, si yo quiero ver
qué dirección de memoria tiene asignada esa variable, también lo voy a hacer con un printf. Voy a poner dirección de memoria de A, y ahora voy a utilizar un nuevo especificador de tipo, que es el porcentaje P. La P es de la palabra pointer, que viene a ser puntero. Entonces, acá, si yo pongo A directamente, lo que estoy accediendo es al contenido de A. Entonces, no me va a mostrar la dirección de memoria. Si yo ejecuto esto, me va a seguir mostrando... esperen, vamos a poner acá un barra n, así se entiende mejor. Si yo ejecuto esto acá, fíjense que me pone el valor de A es igual a 10, y acá la dirección de memoria de A, fíjense que me pone un montón de ceros y me pone el A. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es convertir este 10 en hexadecimal. Y el 10 en hexadecimal, si no me equivoco, y si ya lo vieron en SPD, es el valor, es la letra A. Entonces, ¿cómo hago yo para mostrar la dirección de memoria asignada? Le tengo que poner un ampersand adelante. Entonces, si yo ejecuto esto nuevamente, van a ver que dice el valor de A es 10 y la dirección de memoria, saquemos todos estos ceros de acá, que la verdad que no me sirven, y fíjense que esta es la dirección de memoria asignada, 61FE1C. Esa es la dirección de memoria que fue asignada por el sistema operativo. Hasta ahí vamos bien, podemos ver el contenido de la variable A y su dirección de memoria. Ahora, ¿cuál es la ventaja de utilizar punteros? Imagínense que yo quiero cambiar el valor de A, pero no a través de A. Suena un poco raro, ¿no? Quiero asignarle a la variable A el valor, por ejemplo, 15, pero no quiero hacer esto, A igual a 15. No quiero usar A para asignarle el valor. Entonces, lo que yo necesito es una variable de tipo puntero. Declaro una variable tipo entero, asterisco, vamos a ponerle PA. ¿Sí? Lo que estoy haciendo acá es declarar una variable que va a almacenar la dirección de memoria de una variable de tipo entero. Vuelvo a repetir, PA es una variable tipo puntero que va a almacenar la dirección de memoria de una variable de tipo entero. No significa que PA es de tipo entero, sino que va a almacenar la dirección de memoria de una variable de tipo entero. Es importante que entiendan que cada variable tiene su propia dirección de memoria y los punteros no es distinto. El puntero tiene su propia dirección de memoria y almacena la dirección de memoria de otra variable. Ahora, ¿cómo le asigno yo la dirección de memoria de una variable? A través de el igual y ampersand la variable. Con esto le estoy asignando a la variable de tipo puntero PA la dirección de memoria que tiene asignada la variable A. Vamos a ver si efectivamente es así. Vamos a repetir esto, pero vamos a mostrar PA. Esto no va a cambiar porque en realidad voy a mostrar el contenido de PA, que sigue siendo un puntero, porque le estoy asignando la dirección de memoria. De A vamos a poner acá a través de PA. Vamos a ver que si esto no falla y yo lo ejecuto, tanto este printf como este otro van a mostrar exactamente la misma dirección de memoria. Vamos a ejecutar y van a ver que efectivamente, sacando estos ceros de acá, que dependiendo de la versión que tengan de CodeBlocks pueden que no los vean, que solamente le muestre esto. En mi caso yo instalé la última versión que salió, que es la 20.3, la anterior era la 17.12. Si ustedes tienen la 17.12 les va a mostrar esto sin los ceros. Entonces, volviendo a esto, fíjense que efectivamente muestra la misma dirección de memoria. También vamos a ver la dirección de memoria de PA. Entonces vamos a hacer esto así, vamos a traer la dirección de memoria de PA y acá, como quiero mostrar la dirección de memoria que posee PA,
vamos a poner un ampersand acá. Entonces vamos a ejecutar esto nuevamente. Uy, vamos a cerrar esto acá. Me olvido siempre de los barra n para que quede un poquito más prolijo. Vamos a ejecutar esto acá y van a ver que en un momento parecía que era la misma, pero no. Fíjense que cambia el último dígito. Están alojados en memoria más o menos cerca. Puede ser que sea la de al lado o que haya alguna dirección de memoria intermedia, pero están bastante cerquita. Fíjense que la dirección de memoria de PA es 61F10. Difiere con las otras dos. Bueno, este ejemplo llevado a papel para que se entienda por ahí un poquito más. Nosotros tenemos la variable a declarada, que es de tipo entero, se almacena un elemento de tipo entero, que tiene su propia dirección de memoria. Y tiene el valor asignado 10. Esto corresponde a esta instrucción de acá. Luego tenemos la variable pa, que es de tipo puntero, que tiene su dirección de memoria y almacena la dirección de memoria de la variable a. Fíjense que acá es exactamente la misma, que correspondería a esta instrucción que tenemos acá. Entonces, si yo hago, por ejemplo, un printf de a, solamente de a, lo que estoy accediendo es al contenido de a. Entonces lo que muestra es el 10. Si yo hago un printf con ampersand a, lo que estoy queriendo mostrar es la dirección de memoria de a, por lo tanto muestra este resultado. Si yo pongo pa o hago un printf para mostrar el contenido de pa, lo que va a mostrar es lo que está acá, que es una dirección de memoria, que corresponde a esta de a. Entonces muestra el mismo valor. Y si yo pongo ampersand pa, lo que estoy queriendo mostrar es la dirección de memoria que tiene asignada el puntero pa, que es donde se almacena esta variable pa. Hasta ahora todo muy lindo, pero yo les había dicho que la idea era cambiar el contenido de a no a través de a, sino a través de una variable de tipo puntero. Hasta ahora yo lo que les mostré es cómo acceder al contenido de a, que era lo que venían usando ustedes a través de este formato, cómo acceder a la dirección de memoria de a través de la misma variable y a través de un puntero, y cómo acceder a la dirección de memoria del puntero. Ahora, yo a través de pa puedo acceder al 10, es decir, puedo mostrar el 10. ¿Cómo lo hago? Vamos a hacer un printf que diga valor de a través de pa. Lo que voy a mostrar es un entero y si yo poniendo solamente pa muestro una dirección de memoria de a, si yo poniendo ampersand pa muestro la dirección de memoria de pa, ¿cómo hago yo para mostrar el contenido de a través de pa? Se usa otro operador que es el asterisco. Yo pongo asterisco pa y es como, imagínenselo como un puente. Genera un puente de la dirección de memoria que tiene almacenada pa hacia la variable a la que apunta. Vuelvo a repetir. El asterisco lo que hace es tomar la dirección que está almacenada en pa e ir a esa dirección para obtener el contenido. Entonces, si yo esto lo ejecuto, van a ver... Uy, tengo problemas con olvidarme con los barra n. Si yo esto lo ejecuto, van a ver que dice valor de a través de pa sigue siendo 10. Me dio exactamente el mismo valor. Vamos a cerrar esto. ¿Cómo funciona esto? Fíjense acá. Yo haré que poniendo asterisco pa accedo a 10. ¿Cómo hace? Dice pa, desde acá toma el contenido de pa. El contenido de pa es una dirección de memoria. Y al tener el asterisco, este es el puente que les menciono, al tener el asterisco lo que hace es acceder al contenido de a través de esta dirección de memoria que está almacenada en pa. Entonces, imagínense, vuelvo a repetir, el asterisco como un puente. Lo que dice es, bueno, de la dirección de memoria que tiene almacenada pa, accede a ese contenido. Entonces, se fija esta dirección de memoria, la busca en la memoria RAM y toma el valor que está almacenado ahí.
Entonces, calculo que para esta altura ya se podrán imaginar, espero que sí, que para cambiar el contenido de A través de PA yo tengo que poner asterisco PA y le asigno un valor cualquiera, por ejemplo 29. Si yo vuelvo a mostrar con otro printf, van a ver que efectivamente, bueno, ay Dios, barra n, acá ya vamos a meter todos los barra n, vamos a ver que me muestra el 29 y si yo vuelvo a poner esto, vamos a seguir copiando y pegando que esto no es una buena práctica, van a ver que efectivamente el valor de A cambió. Esto es bastante útil, capaz que verlo acá desde el main no tiene mucho sentido porque me podrán decir, sí, hago A igual a 29 y es lo mismo. Sí, es verdad, trabajado todo dentro del main no tiene mucho sentido, pero va a tener sentido cuando lo veamos aplicado a funciones. Bueno, volviendo a la presentación de funciones, acá voy a cambiar un poquito el orden en que está hecha, en el orden que está hecha la presentación porque no me gusta cómo está. Para mí es más importante primero ver esto a lo que está anteriormente, así que voy a hacer un corte. Hice un corte para acceder a esta parte y después voy a hacer otro corte para volver al anterior. Habiendo visto el tema de punteros y viendo más o menos cómo se manejan, vamos a ver el tema de pasaje de parámetros dentro de la función, dentro de funciones. Existen dos tipos de pasajes por parámetro. Tenemos el por valor o copia, que la función trabaja con una copia de la variable origen. ¿Sí? Es como que genera un clon que tiene su propia dirección de memoria y almacena el mismo valor que la variable original. Por lo tanto, cualquier cambio hecho de la variable copia dentro de la función no afecta a la variable original que viene del main o de otra parte. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir. Cuando trabajamos por copia, el parámetro es una variable que tiene su propia dirección de memoria y almacena el contenido de la variable original. Entonces, cualquier cambio que yo haga en ese parámetro, a través de ese parámetro, no afecta a la variable original, porque estoy trabajando con una copia. Es lo mismo que ustedes, por ejemplo, agarren una hoja, cual sea, con un texto, le saquen una fotocopia y después escriban esa fotocopia. No están modificando el texto original o la hoja original, están trabajando en una copia. Eso que ustedes modifican en la fotocopia no afecta a la hoja original. ¿Sí? Acá es exactamente lo mismo. En el caso de trabajar con pasajes por referencia, la función trabaja con punteros del mismo tipo de dato que apuntan a una variable, obviamente que representa el mismo tipo de dato. Como habíamos visto, los punteros almacenan la dirección de memoria de otra variable y el puntero tiene que estar definido con el mismo tipo de dato que va a recibir o el mismo tipo de dato de la variable original. Entonces, cuando yo llamo a la función y le paso los parámetros, yo le tengo que pasar la dirección de memoria de la variable que me interesa modificar. Y para acceder a la información de esa variable, desde adentro de la función tendremos que utilizar el operador asterisco, como lo hemos visto recién en el ejemplo en el CodeBlocks. Entonces, por referencia, lo que yo estoy haciendo es apuntar directamente a la variable original. Entonces, cualquier cambio que yo haga sí afecta a la variable original. Voy a poner ahora un GIF que es que yo lo transformé a video, que se muestra la diferencia entre pasaje por valor y por referencia. Bien, acá tenemos, vamos a agrandar esto un poquito más. Ahí está. Acá tenemos, llevado el ejemplo a una taza de café, tenemos la diferencia entre pasar por referencia y pasar por valor o por copia. La idea es que la copa o la taza se vaya llenando. Entonces, si nosotros reproducimos acá un poquito, hasta ahí nomás, fíjense que acá lo que hicimos en el caso de por valor es generar una taza
exactamente igual. Acá genera una tasa exactamente igual, es decir, una copia de la tasa. Y lo que tenemos acá, fíjense que la taza como que está como si fuera media transparente y tiene unas líneas punteadas. ¿Por qué? Porque lo que en realidad está haciendo referencia es a esa taza de acá. Está diciendo que esta taza hace referencia a esta que tenemos acá. Si seguimos avanzando un cachito más, hasta ahí, vamos a ver que al llenar esta taza, como está pasada por referencia, en realidad lo que estamos haciendo es directamente llenar la original, la tasa original, a través de este puntero, ¿sí? O de esta variable que apunta a la tasa original. En este caso, como lo estamos pasando por valor, se llena esta tasa que es una copia, pero esta nunca se entera de que su copia fue llenada. Es lo mismo que es el mismo ejemplo que les di del tema de la fotocopia. Si yo tengo un papel y le hago una fotocopia, trabajo sobre el papel, sobre la fotocopia, el original no se va a modificar. Entonces, esta es la diferencia entre pasaje por valor y referencia. Fíjense, bueno, ahí terminó. Y queda que a través de referencia se llena la tasa original y a través de por valor se llena una copia y la original nunca se entera. Habiendo visto la diferencia entre pasaje por valor y por referencia, vamos a ver este ejemplito que está hecho acá y después vamos a hacer otros ejemplos en el Codeblocks. Lo que tenemos acá es dos variables declaradas que cada una tiene su propia dirección de memoria y tiene un valor. En este caso se llama a la función suma y le pasa número 1 y número 2. Venimos acá, a esta de acá. Fíjense que acá lo que recibe o los parámetros son dos enteros y acá como está pasado por copia, este 10 se va a almacenar en un 1 y este 12 se va a almacenar en un 2. Realiza la suma y la devuelve y muestra el resultado. En este caso trabaja con una variable, fíjense, que se llama suma referencia, que tiene también su propia dirección de memoria, y acá, fíjense que en suma 2 pasa o declara como parámetros punteros, lo mismo que hemos visto en el Codeblocks. Al ser punteros, los punteros almacenan direcciones de memoria. Entonces yo le tengo que pasar la dirección de memoria. ¿Cómo hago eso? A través del operador ampersand. Entonces, num1, ¿qué va a almacenar? La dirección de memoria de número 1, que corresponde a 1, 2, 3, 4. Num2 va a almacenar la dirección de memoria que corresponde a la variable número 2. Va a ser A6789. Y esta variable que llama sum va a almacenar la dirección de memoria de la variable suma referencia, o sea que va a mantener el valor A1016. Para poder acceder a los contenidos de las variables a las que apuntan, recuerdan que yo les había dicho el tema de el asterisco. El asterisco funciona como un puente. Entonces, al contenido de la variable a que apunta sum le va a asignar el contenido de la variable que apunta en un 1 más el contenido de la variable a la que apunta en un 2. En realidad lo que está haciendo es haciendo 10 más 12 y ese valor se va a almacenar en sum a través, en realidad se va a almacenar en suma referencia a través de la variable tipo puntero sum. Y esto al hacer el printf va a mostrar efectivamente el valor 22. Entonces, acá tenemos la dirección de memoria de número 1, la dirección de memoria de número 2. Acá en este de acá se hace la copia de las variables. Las direcciones de memoria cambian dentro de la función suma, porque acá lo que está haciendo referencia es que num1, num2 y sum tienen sus propias direcciones de memoria que no coinciden con las que están arriba, con las de número 1 y número 2. Y en este caso no hay comunicación con el main. Y retorno el valor de la suma. Cuando hacemos llamadas por referencia, utilizo el ampersand y acá fíjense que utilizo punteros declarados con el asterisco. Y las tres direcciones de memoria son las mismas del main porque utilizamos punteros, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es verlo con un ejemplo en el Codeblocks. Bueno, volvemos al Codeblocks. Lo único que hice acá de
de lo que habíamos hecho antes fue agregar la librería de pilas para después trabajar. Así que vamos a ver cómo trabajar con funciones eh, dentro de lo que es C. Esto que está acá lo voy a borrar. Vamos a dejarlo así. De última ustedes pueden volver en el video y verlo nuevamente. Lo que voy a hacer acá va a ser una misma función dos veces, una trabajada por valor y la otra trabajada por referencia, para que vean cuál es la diferencia entre cada uno. Sé que con esto estoy rompiendo uno de los principios de utilizar funciones, que es el tema de evitar, entre comillas, duplicar código, pero bueno, como siempre es todo a fines educativos. Para trabajar con funciones, entonces recuerden que yo les había mencionado que pueden hacerlas arriba del main o debajo del main. Si la hacen debajo del main, tiene que existir el prototipado, y si las hacen arriba del main, no tienen que hacer ningún prototipado. Lo que voy a hacer acá es hacer un ejemplo arriba del main y otro ejemplo con el prototipado debajo del main. La idea es hacer una función que intercambie valores, reciba dos variables e intercambie sus valores. Lo primero que voy a hacer es declarar la función de tipo void, porque no quiero usar el retorno, y vamos a hacer intercambiar por valor. Vamos a ver que voy a necesitar dos enteros, por ejemplo a y otro entero b, y lo que vamos a hacer es el contenido de a pasarlo a b y el contenido de b pasarlo a a. Para eso necesito utilizar una variable intermedia, ya van a ver por qué. Vamos a declarar una variable aux, y a aux le voy a asignar el valor de a. Ahora a a le asigno el valor de b y a b le asigno el valor de aux. ¿Por qué utilicé la variable auxiliar? Porque necesito almacenar temporalmente el valor que tiene a, porque después acá lo voy a pisar. Y si yo hago esta asignación sin guardar previamente el valor de a, lo perdí. ¿Sí? Entonces, con esto lo que estoy haciendo es intercambiar los contenidos. Dentro del main voy a declarar dos variables. Vamos a ponerle número 1 y número 2. Voy a asignarle valores. A número 1 le voy a asignar, por ejemplo, 15, y a número 2 le voy a asignar 10. Como la función es de tipo void, lo que yo voy a hacer es llamar directamente por el nombre. Entonces hago intercambiar por valor y le paso número 1, número 2. Número 2. Veremos qué pasa. Acá voy a hacer un par de printfs. Printf valor de número 1 %d barra n número 1, y vamos a hacer así valor de número 2, y acá le ponemos número 2. ¿Qué debería pasar acá? ¿Qué valores debería mostrar número 1 y qué valor debería mostrar número 2? Si yo lo ejecuto, van a ver que número 1 sigue manteniendo el 15, vamos acá, y número 2 sigue manteniendo el 10. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo acá es trabajar por copia. ¿Qué significa esto? Que la variable a es una variable tipo entero y lo que está haciendo es almacenar el valor 15. Entonces, y b va a almacenar el valor 10. Lo que yo estoy haciendo es trabajar con a y b sin conocer o sin tener ninguna relación con las variables originales. Ahora, obviamente, si yo quiero modificar las variables originales a través de una función, trabajar por valor no me sirve. Tendría que trabajar por referencia. Y este ejemplo lo voy a hacer debajo del main para después hacer el prototipado arriba.
La función va a ser de tipo void y va a ser intercambiar por referencia. Y lo que voy a hacer es, en vez de declarar A como entero y B como entero, los voy a estar declarando como variables de tipo puntero. Significa que van a almacenar direcciones de memoria. No es una variable de tipo entero, sino que es una variable que va a almacenar la dirección de memoria de un entero. Entonces, voy a necesitar de todas maneras la variable auxiliar. Entonces, declaro auxiliar. Y ahora, como yo estoy trabajando con variables que en su contenido almacenan la dirección de memoria, yo lo que quiero en realidad es asignar el valor de la variable a la que apunta. Entonces utilizo el asterisco. Pongo asterisco A, después hago asterisco A es igual a asterisco B y asterisco B le asigno auxiliar. Acá auxiliar no tiene que llevar ningún asterisco porque es una variable local y no es puntero. No es puntero, por lo tanto, se trabaja como si fuera una variable normal. Esto, vuelvo a repetir, lo que va a hacer es almacenar una dirección de memoria. Y con el asterisco yo lo que hago es acceder al contenido de esa dirección de memoria. Entonces, si vamos acá a llamar otra vez a la función, intercambio por referencia, la única diferencia es que al momento de llamar yo no le puedo pasar número 1 y número 2 de esta manera, sino que lo que le tengo que pasar es la dirección de memoria. Entonces pongo ampersand acá y ampersand acá. Vamos a hacer estos dos printfs, otra vez, control C, control V, y si yo ejecuto esto, fíjense que acá dice valor de número 1 es 15, valor de número 2 es 10, y después de llamar a la función que tenemos acá, intercambio por referencia, el valor de número 1 es 10 y el valor de número 2 es 15. Efectivamente se intercambiaron los valores. ¿Cómo decido yo cuándo trabajar por valor o cuándo trabajar por referencia? No es una buena práctica pasar todos los parámetros por referencia por si las dudas. Eso muchas veces es un arma de doble filo. Lo que yo tengo que evaluar es qué es lo que tiene que pasar con las variables originales o con los parámetros actuales. Si el parámetro actual debe ser modificado al terminar la función, entonces yo lo tengo que pasar por referencia. Ahora, si el parámetro actual no tiene por qué enterarse que el valor fue modificado, entonces lo paso por copia. ¿Cuál es la ventaja también de utilizar por referencia? Supongamos que yo necesito hacer una suma, una función que sume, simplemente. No es necesario, como en el ejemplo que vimos en el preci, de pasar tres variables por referencia y la tercera que sea suma y se le asigna el valor de esa manera. Si yo solamente tengo que devolver un único valor, entonces directamente trabajo por copia y utilizo el return. O sea, la función pasa a ser de tipo entero y yo utilizo el return. Ahora, si, por ejemplo, además de la suma yo debería devolver algún otro valor, por X motivo, entonces el return solamente se puede hacer una sola vez. No puedo tener dos o tres return y que devuelvan tipo datos distintos. Supongamos que yo tengo que devolver un entero y un char. ¿Cómo hago? Si la función solamente puede ser void o de un tipo de dato específico y el return puede haber uno solo. Bueno, en ese caso, si yo tengo que devolver dos o más valores, entonces utilizo uno a través del return y el otro a través del parámetro por referencia. Antes de seguir, cometí un error que no afectó en esta parte de la ejecución del programa, o sea, funcionó correctamente, que es el tema que hice la función debajo del main, pero no lo prototipé. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que podían pasar tres cosas? Que funcione sin ningún problema, que no compile y me tire el error,
o que compile, ejecute y no me devuelva los resultados que espero. Acá, por mala suerte que tuve, funcionó, porque al funcionar lo dejé y me olvidé del tema del prototipado. Así que, para que no haya problemas, vamos a ver cómo es el tema del prototipado. Lo que yo tengo que hacer es, si escribo la función debajo, hacer el prototipado de la función arriba. Y el prototipado hace referencia a lo que es el retorno, nombre de la función y parámetros. Entonces acá ustedes tienen que poner void, intercambiar por referencia, y entre paréntesis pueden poner int asterisco, int asterisco. Con esto ya le están diciendo que hay una función que es de tipo void, que se llama intercambiar por referencia y recibe dos punteros. El prototipado lo pueden hacer así, o también le pueden poner el nombre a los parámetros. Pero por lo general se puede utilizar así y funciona. Si yo vuelvo a ejecutar, van a ver que sigue funcionando y no hay ningún problema. Habiendo visto esto, vamos a ver algunos ejemplos trabajados con pilas de funciones. Voy a borrar esto de acá. Voy a borrar todo esto. Y voy a borrar esto de acá. ¿Por qué vamos a ver ejemplos con pilas? Porque como la pila es un tipo de dato especial, hay que tener ciertos cuidados al momento de trabajarlas con funciones. Entonces, voy a hacer la misma función dos veces, una trabajada por valor y la otra trabajada por referencia, para que también vean las diferencias. Como yo ya agregué las librerías, no hice el include acá, así que lo voy a hacer. Include pila.h, y lo que voy a hacer acá en el main es declarar una pila dada. La voy a inicializar, init pila ampersand dada, y por acá abajo voy a mostrar la pila ampersand dada. Lo que yo voy a hacer es una función que cargue la pila. La primera la voy a hacer trabajada por copia y la segunda la voy a hacer trabajada por referencia. Entonces, en este caso la función va a ser de tipo void cargar pila por copia, y lo que yo voy a hacer es recibir una pila, vamos a ponerle pilín, y voy a hacer la función de carga sobre pilín. Necesito una variable de tipo char, vamos a hacer así, control, y voy a hacer un do con un while control igual a s. Y acá vamos a hacer un leer sobre pilín. No es necesario que inicialice la pila, porque ya acá adentro, o sea, no es necesario que yo haga un init pila pilín, porque se supone que por más que yo la pase por copia, por referencia, lo que sea, ya debería estar inicializada en el main, o desde donde yo la esté, desde donde yo esté invocando a la función. Entonces, yo ya asumo que existe y que está inicializada, entonces la uso. Vamos a hacer el leer sobre pilín, vamos a hacer un printf, desea continuar. Vamos a poner así. Recuerden de usar el fflush, stdin, y vamos a hacer un scanf de tanto por ciento c, ampersand control. Entonces, para que vean la diferencia, voy a hacer un printf acá y voy a hacer pilín cargada desde la función. Voy a hacer un mostrar acá de pilín. Fíjense que yo la estoy usando como si fuera una pila que ya está, que ya existe, ya está inicializada, ya está declarada, todo. Acá lo que voy a hacer es llamar a la función cargar pila por copia, y como obviamente trabajo por copia, la paso así nomás. Y acá voy a hacer un printf y
no sé por qué no me ponen los paréntesis, pero voy a hacer un printf que diga pila dada. Pila dada, vamos a poner acá main. Como ya algunos se darán cuenta, espero que a esta altura sí, yo estoy trabajando por copia. Entonces, al trabajar por copia, el contenido de dada se va a copiar en el contenido de pilín. Entonces, al estar cargando pilín, dada nunca se va a enterar de que le estoy tratando de asignar valores. Entonces, si yo ejecuto esto, vamos a ingresar valores enteros. Vamos a ingresar ahí. Y van a ver que pilín cargada desde la función muestra los valores, pero la pila que está en el main está vacía. ¿Por qué? Porque estoy trabajando por copia. Al trabajar por copia, acá directamente lo paso así y acá utilizo los ampersand. En todas las funciones de pilas utilizo los ampersand como si la estuviera trabajando desde el main. Ahora vamos a ver qué pasa cuando la trabajo por referencia. Antes de hacer el ejemplo por referencia, tengan presente que todas las funciones de pilas necesitan la dirección de memoria de la pila, ¿sí? Todas las funciones de pilas necesitan la dirección de memoria de la pila, por eso nosotros utilizamos el ampersand. En este caso, como dada es de tipo pila, al poner el ampersand adelante, obtengo la dirección de memoria. Ahora, cuando yo trabajo en funciones con punteros a pilas, cambia un poco la manera de utilizar las funciones de pilas. Vamos a ver. Voy a cargar pila por referencia. En este caso, lo que yo voy a tener es un puntero que va a almacenar la dirección de memoria de una pila. Un puntero que almacena la dirección de memoria de una pila. Entonces, esto queda igual, char control, vamos el do con el while control igual a s. Y ahora, yo voy a usar la función leer de pila y si volvemos a lo que dije anteriormente, el leer necesita una dirección de memoria de una pila. Si yo le pongo ampersand pilin, en realidad lo que le estoy pasando es la dirección de memoria de este puntero. Y este puntero en realidad no es una pila, sino que es una variable que almacena la dirección de memoria de una pila. Como pilin no es una pila, van a ver que si yo ejecuto esto después de llamar a la función, se me va a romper. Vamos a llamarla acá. Vamos a llamarla acá abajo. Vamos a llamar a cargar por referencia. Obviamente, como recibe un puntero, yo le tengo que pasar ampersand dada. Esto lo voy a comentar, lo único que quiero que vean que cuando haga esto se va a romper. Bueno, como me dice acá, la pila está llena. No se rompió, pero bueno, en este caso tiró un error de que la pila está llena. ¿Por qué? Porque pilin no es una pila. Pero como pilin almacena la dirección de una pila, ¿cómo accedo yo al contenido de una variable? Simplemente poniendo el nombre de la variable. Entonces ahí no vamos a tener problema. Después tenemos esto que lo voy a copiar y pegar acá. Y van a ver que si yo llamo a esto, y esto lo vamos a mover para acá abajo, esto lo vamos a hacer así, van a ver que al llamar de esta manera, en realidad estoy modificando la pila original. Vamos a ejecutar acá, vamos a cargar valores. Fíjense que ahí me deja cargar, no me tira el error de que la pila está llena. Fíjense que acá dice pila dada desde el main, efectivamente tiene los valores. Entonces acá estoy trabajando por referencia, estoy modificando la pila original.
vuelvo a repetir, recuerden que cuando yo trabajo por referencia, la dirección de memoria está almacenada dentro de la variable. Entonces acá lo utilizo sin tener que llamar el operador ampersand, o sin tener que utilizar el operador ampersand, ¿sí? Porque ya directamente Pilin tiene acceso a la dirección de memoria. Como les había mencionado anteriormente, ustedes tienen que decidir cuándo trabajan con la pila por valor o cuándo la trabajan por referencia. Y todo depende cómo debe estar al finalizar la función la pila original. Por ejemplo, si ustedes tienen que hacer la suma de elementos de una pila, obviamente van a modificar la pila, pero ¿cómo tiene que quedar la original? ¿Tiene que quedar vacía o con los elementos? Tiene que quedar con los elementos, porque al hacer la suma no dice que tiene que hacer la suma y eliminar los elementos. Entonces conviene trabajarla por copia, ya que como voy a tener que sacar elementos para hacer la suma, no me tengo que acordar de volver a pasar los elementos para que la pila original quede igual. Como es una copia, la que yo estoy vaciando es la copia, no la pila original. En caso de que, por ejemplo, yo tenga que eliminar un elemento de una pila, entonces la pila original va a tener que verse afectada al finalizar la función, ya que va a tener un elemento menos. Entonces ahí la trabajo por referencia. Vamos a hacer el ejemplo entonces de sumar los elementos de una pila para que vean. Como es una función que va a ser una suma, esa suma se tiene que retornar. Entonces va a devolver la función una variable tipo entero o un valor tipo entero. Vamos a llamarla suma pila, y como la pila original tiene que conservar sus elementos, me conviene trabajarla por copia. Entonces vamos a trabajar con pilin. Acá lo que vamos a hacer es declarar una variable suma que le voy a asignar 0, y como yo voy a sacar elementos en la pila, puedo trabajar de dos maneras. Primero puedo trabajar con una pila auxiliar para poder ir almacenando los elementos, pero en este caso no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque como estoy trabajando por una copia, si los elementos los pierdo, no pasa nada. Entonces, la original no se va a ver afectada. Entonces, trabajo directamente con suma y hago un while not pila vacía pilin. Acá recuerden que utilizo el ampersand porque estoy trabajando con una copia de la pila, o sea, pilin sí es una pila, y acá hago suma más igual a desapilar pilin. Como desapilar toma el valor que está en el tope, lo quita y lo devuelve, bueno, al usar el desapilar acá se va a ir incrementando la variable suma. Al terminar, lo único que tengo que hacer es un return de la variable suma, y como la estoy pasando por copia, no me interesa que quede vacía, porque ya sé que la original no se va a ver afectada. Si yo llamo a la función suma, valor, vamos a poner un nombre que no tenga nada que ver, valor total es igual a suma pila, y como es por copia, le paso directamente dada. Entonces acá vamos a hacer un printf que diga el valor de la suma es %d barra n, y vamos a poner suma, no, valor total, y para que vean vamos a mostrar otro printf después de sumar, pila después de sumar, y vamos a mostrar dada. Esto lo vamos a correr, vamos a asignarle valores, y van a ver que tenemos la pila cargada a través de la función cargar pila por referencia, que tuvo los valores, el valor de la suma, que es 20, y la pila después de sumar, fíjense que quedó exactamente igual. Al trabajar por copia no vio afectada su contenido. Entonces ustedes, vuelvo a repetir, tienen que decidir si la paso por valor o por referencia, dependiendo de cómo
tiene que quedar la pila original después de la función. Si tiene que quedar igual, la paso por copia, y si tiene que quedar distinta, la paso por referencia. Así que nada, bueno, esto es todo por ahora lo que vamos a ver de funciones. Cualquier duda saben que me pueden contactar. Así que nada, cualquier cosa estamos en contacto. Nos vemos, chicos.